Vamos a la palabra. ¿De qué le dije que íbamos a hablar hoy? Uy, por eso algunos no vinieron. Orgullosos. Escuchen. Vamos a hablar del orgullo porque es un tema bien fuerte y bien delicado a la hora de entender la obra de Dios en nosotros. El sábado pasado hablábamos de cómo Dios hace la obra en nosotros, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda más o menos que hablamos el lunes pasado? Transformado por la palabra, sí, porque es el título que le pusiste al video de YouTube. Pero ¿qué se habló? ¿Se acuerdan ustedes o no? Sí, que la promesa era el sello del Espíritu Santo. Pero aunque nada, no te eché algo, se tienen que acordar, si no, no sirve de nada que vengan discipulados. ¿Algo te acordás más o menos? Güey, la sangre de Cristo. ¿Eh? ¿La oración qué era la oración? Una herramienta. Eso, le di 2 herramientas. La oración y el orar en lengua eran dos herramientas. Bien. 2 herramientas para nosotros para estar conectados al Espíritu. Pero ¿qué más? Y que seamos Capo. un barro para cada Bien. Hablamos de ser arcillas moldeables. Exactamente. Yo les decía, por ejemplo, hice un comentario que a muchos les picó y dije que a algunos en vez de ser arcilla son cerámica. La cerámica está hecha de lo mismo. Es arcilla que se endurece con el fuego. Pero a la cerámica no le puedes dar la forma que vos querés. La cerámica vuela una vez que la secas con el fuego, listo, quedó dura y rígida y se quiebra. Entonces, a veces pensamos que el ser inquebrantable nos hace fuertes, pero en realidad el ser inquebrantable en realidad es el que más se quiebra de todos. Porque el cuanto más duro sos, más difícil de moldearte, y cuando Dios quiere moldear algo en vos, en realidad te quebrás, te rompes, porque no le estás dando lugar a Dios que haga la obra en vos. ¿Me dicen amén? Entonces, digamos que hoy quiero hablarles de cómo vencer el orgullo. Y le puse un título que me pintó, así no me acuerdo ni por qué puse el título, pero es un título como para hacerlo un poquito más copado. Y le puse: no despiertes al gigante. Porque realmente tenemos que entender el riesgo del orgullo, el peligro del orgullo. Muchos decimos: no, droga, no, yo no voy a probar la droga porque no, nada que ver, tan lejos no me voy a ir. O muchos decimos: no, yo fornicar tampoco la pavada, estoy en la iglesia, estoy orando, voy todos los sábados, no voy a fornicar tampoco la pavada. Y tenemos como que algunos pecados como más lejanos, pero hay otros pecados que lo tenemos más cerca. Y no nos damos cuenta que uno de los pecados que más nos permitimos es el orgullo. Porque se nota menos, porque se esconde más. Y lo que quiero decirles es, ¿vieron? Este nombre sale de la imagen que tengo en mi cabeza de un montón de dibujitos que seguramente alguna vez vieron. Cuando entra el dibujito, el personaje del dibujito a una habitación donde hay un gigante durmiendo. ¿El gigante es débil? No. La única ventaja, ¿cuál es? Que está dormido. Entonces, el bichito tiene que entrar y moverse muy delicadamente, con mucho cuidado, porque él entiende que si se levanta ese gigante, perdió como en la guerra. Nuestra vida cristiana la tenemos que aprender a caminar con mucho respeto al orgullo. Y lo feo del orgullo es que nace en nosotros. El orgullo no viene desde afuera. Y si nos damos cuenta, los peores pecados nacen desde adentro. Jesús mismo dijo, salen del corazón. Entonces quiero que ustedes entiendan el cómo trabajar a nosotros mismos para vencer al orgullo. Decirle que está lo tuyo, necesitas vencer el orgullo. Y muchos creen, ¿se acuerdan de la prédica que yo hablé del mismo débil de siempre? Yo les dije que cuando nosotros nos apartamos un poco del Señor, volvemos a ser el mismo débil de siempre, ¿sí o no? Bueno, teniendo en cuenta ese concepto de que solo en Dios tenemos una nueva identidad, fuera de Dios volvemos a la misma identidad, de la misma manera quiero decirles que en cuanto ustedes se apartan un poquito de Dios, de la idea de Dios o de la cobertura de Dios, de la línea de Dios, automáticamente despertamos al gigante.
entramos en los pensamientos orgullosos. Y no hay nada más orgulloso que Dios deteste que la persona que te dice, yo no voy a la iglesia, pero estoy en Dios. Vos no me crees, pero yo oro. Eso es lo más orgulloso y contra eso yo no tengo ganas de pelear. Cuando alguien me dice, yo no quiero ir a la iglesia, no vaya, tranqui, porque vaya a perder tiempo, porque con ese corazón no recibí una goma. O sea, quédate, nomás más vale en tu casa, hacé que orás, te sentís bien con vos mismo porque crees que no necesitas de nadie más y por eso crees que Dios va hasta tu casa de onda porque está aburrido, que Dios te anda atrás. No hay nada más orgulloso que el que dice yo necesito a Dios, yo reconozco esto de Dios, pero no, en la iglesia no hace falta, yo estoy en constante comunión con Él. Anda a tu casa, Benijín. El primero que es humilde es el primero que entiende el poder de la unidad, el poder del cuerpo de Cristo y la necesidad de ser parte de una simiente. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, por favor, decía que está lo tuyo, no tenés que ser orgulloso, por favor, decirle para que se... No tenés que ser orgulloso. Y para arrancar quiero decirles la definición de arrogancia, de orgulloso. Significa el orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Y está buenísimo porque muchas veces nosotros somos muy humildes en algún área de nuestra vida, pero seguimos siendo orgullosos en otra. Entonces, la obra de Dios no puede ser completa. ¿Y de qué manera nosotros podemos identificar cuando sos humilde en algo y orgulloso en otra cosa? Porque claramente sos humilde en lo que no podés ocultar y claramente sos humilde en lo que expones a la gente. Pero hay un área dentro de nosotros en la que seguimos siendo orgullosos y creemos que nosotros podemos. Todos nosotros tenemos un área en la que somos orgullosos y tenemos que estar constantemente venciendo, superando eso. Y obviamente si el orgulloso soy yo no puedo vencerme a mí mismo en ese sentido, solamente Dios me puede ayudar a hacerlo. Y para esto voy como dando algunos conceptos para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de vida, porque se supone que somos cristianos y que buscamos un estilo de vida igual al de Jesús. Jesús justamente, yo siempre digo que Jesús no venció cuando pisó la cabeza de Satanás como lo habían profetizado desde un principio, sino que Jesús venció cuando estaba colgado, desangrado y muerto en una cruz. Porque lo que Él vino a vencer no es a Satanás, sino vino a vencerse a sí mismo. Entonces Él dijo, consumado es, pero Satanás no estaba muerto, Satanás no había sido vencido, simplemente Él estaba muriendo y Él pudo decir, consumado es, porque lo que Él logró es ser obediente hasta el final. Y por eso le voy a dar algunas características del orgulloso. Principalmente el orgulloso es desobediente. Al instante entendemos que orgullo es desobediencia, humildad es obediencia. El orgulloso es desobediente, altivo, se ama a sí mismo, es egoísta, es autosuficiente, es rebelde, es terco e insensible y nunca le va a dar la gloria a Dios. Les repito de nuevo, el orgulloso es desobediente, altivo quiere decir que todo lo quiere mirar desde arriba, se ama a sí mismo, es autosuficiente, rebelde, terco e insensible y nunca le da la gloria a Dios. Y vemos esto básico para entender que en alguna de nuestras áreas, en algún área de nuestras vidas, hay algo en lo que nosotros tenemos este tipo de características al llevar adelante nuestra vida. Hay algo, por ejemplo, que Dios me hablaba y que me hizo volar la cabeza y es con respecto a la idolatría. Por ejemplo, nosotros decimos, no, yo tampoco voy a ser idólatra. Imagínate ir a hacer eso, ya estoy en el Señor, yo idolatría no. Porque pensamos que idolatría tiene que ver solamente con ir a orarle a un santo, prender una vela a un santo. Pero quiero que entendamos qué significa idolatría. La idolatría hace referencia a la adoración de dioses creados por humanos. Qué loco es creer que podemos tener esperanza en un Dios que fue creado por Dios.
O sea, que fue un Dios que fue creado por un hombre que fue creado por Dios. ¿Cómo podemos entender desde cuándo el árbol le orina al perro que ahora el hombre crea a su propio Dios cuando en realidad Dios crea al hombre? Entonces, hay que ser tan orgullosos para crear tu propio Dios. La idolatría nace desde el orgullo. El que es orgulloso es el idólatra número 1, aunque no le prenda una vela a una estatua. A una estatua, dijo el de Instagram. No, yo no soy idólatra. Escúchame, si sos orgulloso, sos el idólatra número 1. Porque estás creando algo con tus manos a lo cual adorar. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Y ya le está picando, ¿ya? Y le tiro un proverbio para ir arrancando nomás y calentando motores. Proverbio 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Claramente entendemos que, y esto lo cita una canción, que dice, mi orgullo me sacó del jardín y su humildad puso el jardín en mí. Está buenísima, esa frase es una bomba atómica. Pero fíjense, el orgullo fue lo que sacó al ser humano del jardín. Fue el orgullo el que lo sacó de ese lugar, el que lo volvió desobediente. Fue el orgullo el que lo llevó a ambicionar el ser como Dios y desobedecer una directiva explícita. Fíjense que, vamos a ser más simple, hoy en día muchas cosas son pecados. Vos pestañaste y ya apareció un pecado por ahí dando vueltas, o una tentación, podríamos decirle. Hoy en día vos abrís el celular y estás más de 5 minutos en el celular y apareció alguna tentación. De lo que sea, de mentir, de enojarse, de ofenderse, de envidiar. Todo eso nace porque algunos dicen, no, a mí no me salen tentaciones porque yo no miro esas cosas feas. No mira cosas feas, pero ves cuando tu amigo de trabajo subió un viaje y ya te dio bronca. Decir, ¿por qué este viaja? ¿Por qué este le pagan más? Porque he arreglado con el jefe y te empiezas a enojar y estás envidiando ya. Entonces, ahí nace, ¿sí o no? Ahora no. Entonces, entonces, hoy en día por todos lados puedes ser tentado para pecar, ¿sí o no? En la época de Adán y Eva había un solo pecado. Escúchame, o sea, había un solo pecado. Porque había una sola directiva de Dios. Le dice, vos puedes hacer lo que se te canta. ¿Y cómo le llama León? Ponele el nombre que a vos se te cante. ¿Y cómo hago acá con esto? Vos sos juzgar la tierra, vos sos jefe acá, vos metele candela, tranquilo, libre. Lo único que te pido es de ese árbol que está en el centro, que tiene el fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no lo toques, no lo mires siquiera porque de cierto morirás. O sea, hubo una sola directiva, no hubo ni siquiera una ley así como la de Moisés que tiene una banda de cosas que tienen que cumplir. Había una sola cosa. Pero el orgullo lo llevó a esa única cosa que no tenía que hacer. Porque el corazón orgulloso no necesita muchas ni pocas. El corazón que es orgulloso vive en desobediencia y en rebeldía. El corazón humilde está en constante búsqueda de seguir la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo hablaba el lunes pasado es la necesidad de buscar la voluntad de Dios, porque es Dios el alfarero que nos va guiando. Entonces, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, estoy dejando que Él haga la obra en mí, que Él me edifique, ¿se entiende? Entonces, me encanta este versículo, este proverbio, porque dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Literalmente, uno de los principales causantes de la caída es el orgullo, no es la fornicación. Es más, fornicaste por orgullo. Y vamos a ponerlo en otros, yo quiero estoy dando como ejemplos para que crearle contexto a lo que quiero leer en la Biblia. Por ejemplo, cuando yo voy a caer en un pecado, por ejemplo, lo que estoy mencionando ahora para los solteros, fornicación, o para los que están casados, adulterio. La fornicación tiene que ver, y algo que yo predicaba con Juli cuando dábamos la charla de sexualidad el sábado, y nos gusta enseñar que claramente nuestro ser está formado de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Y si entendemos, los únicos eternos son el alma y el espíritu. El cuerpo no es eterno. Sin embargo, vivimos para complacer los placeres del cuerpo, que es lo único que no es eterno. Entonces, obviamente, estoy alimentando una maldición eterna en vez de alimentar una bendición eterna, porque sigo mis placeres. ¿Por qué digo que los placeres vienen por el cuerpo? Porque el cuerpo es el que percibe los 5 sentidos y los placeres siempre alimentan algo de esos 5 sentidos. Entonces,
vos podés tener la idea de fornicar, no en tu espíritu ni en tu alma, tenés la idea de fornicar porque querés complacer algo que perciben tus sentidos. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Entonces, claramente, si el pecado es un placer propio, el pecador es un orgulloso. Porque está pensando en su propio placer. Estoy pensando, entonces el que va a fornicar dice, no, es que me importa más mi placer que lo que Dios me dijo. Entonces, como me importa más mi placer, soy un orgulloso y no me interesa lo que Dios dijo porque pongo en primer lugar lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Entonces, el orgulloso, quiero que entiendan que el orgulloso ya es una forma de vivir y el humilde es una forma de vivir. Yo no puedo ser orgulloso por un día. El orgulloso es una manera de vivir, por eso les hablo de esto para que entiendan que si estás luchando como un loco para vencer el pecado, en realidad vencer el orgullo y nunca más vas a tener ganas de pecar, porque en la humildad jamás vas a buscar satisfacer tus propios placeres. ¿Se entiende lo que quiero decirle? El gigante del orgullo, cuando lo tenés domado, estás en el espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros logramos la victoria, donde no vamos a tener tantas tentaciones, vamos a darnos cuenta de lo que es la fortaleza en Dios y empieza a cambiar toda nuestra vida cristiana porque vencimos el orgullo. ¿Me entienden hasta acá? Ahora, hay varios versículos, les voy a leer solo 2 más que me gustan para completar el contexto del orgulloso. Primera de Juan capítulo 2, 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, escuche, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. La arrogancia de la vida viene del mundo, no del Padre. El orgullo es directamente rebeldía contra Dios. Aunque yo puedo no estar enojado con Dios, el orgullo es rebeldía contra Dios. ¿Nunca les pasó que están en contra de lo que dice su papá, pero siguen viviendo en la casa de su papá? Ustedes no saben la cantidad de cristianos que están en contra de lo que Dios dice o viven diferente a lo que Dios dice, pero siguen viniendo los domingos para sentirse bien. No se trata de venir a sentarme en la iglesia, se trata de venir a buscar dirección. El corazón humilde viene con intenciones de recibir algo nuevo, dirección de parte de Dios. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Decirle que está al lado tuyo, no seas rebelde. Vamos a leer Oseas 13:6, dice... Escuchá, porque esta está una bomba. Escuchá. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. El orgulloso es el que está lleno y satisfecho de lo que él quiere. Fíjense. Fácil. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron lo que nunca nadie había visto hasta ese momento. Ellos experimentaron algo tan loco. Porque, por ejemplo, Noé, cuando llovió, Noé empezó a gotear y se metió corriendo al barco y chao. En cambio, no fue Noé el que levantó un palo y dijo que llueva y llovió. No, Noé vio que llovió y creyó la palabra y se metió adentro. Pero ellos vieron a un Moisés levantando un palo y que un río gigantesco se abra en 2 para que ellos crucen como si fuese por tierra seca. Ellos vieron cosas increíbles. Ellos se hacía de noche y se prendía el velador de la columna de fuego de Dios para que estén calentitos e iluminados por la noche en medio del desierto. Y de día, que en el desierto hay esos cambios de clima horribles, en el desierto a la noche hace 10 grados bajo cero y en el día hace 30 grados. En el día Dios le ponía una sombrilla gigante, que era una columna de humo, que los cubría del sol, les daba sombrita, los cuidaba. Ellos vieron el amor de Dios tan de cerca como muchos otros nunca lo vieron, nunca lo habían visto de esa manera. Y mucho menos para una multitud o para un pueblo entero. Por ahí se veía la gracia de Dios o ese amor en 1, en 2. Veíamos cómo Él alimentó a Elías, cómo Él alimentó a los profetas, guiaba, los respaldaba. Veíamos cosas así donde veíamos el amor de Dios. Pero más allá de todo eso, la primera vez que yo veo que Dios malcría y cuida y ama a un pueblo entero, es ahí. Y sin embargo ellos se quejaban de la comida que Dios les estaba dando. Y dice, ya teníamos carne y al final acá tenemos maná nomás. Entonces se quejaban porque lo único que cambiaba era su placer. Ellos no se quejaban de la desnutrición.
che, nos estamos desnutriendo, nos estamos muriendo de hambre. No, se quejaban del sabor, del placer. Che, al final allá me gustaba más. O sea, que preferían vivir en esclavitud, complaciendo sus placeres, que vivir en Dios, siguiendo en obediencia a lo que Dios les daba en sus manos. Entonces, literalmente hay dos formas de vivir la vida, chicos, aunque vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia, aunque se vistan como demonios o se vistan como Jesús, aunque se crean Jesús o se crean demonios. Más allá de lo que ustedes se imaginan en los opuestos, hay dos maneras de vivir. O vivimos humildemente o vivimos siendo orgullosos. O buscamos la guía y la transformación de Dios, o en realidad lo único que estamos buscando es la aprobación de Dios, y si no nos la da nos enojamos. Seguimos buscando nuestros placeres. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice, les di de comer, quedaron saciados y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. ¿Saben cuánta gente yo vi en estos 30 años? Qué viejo estoy. En la iglesia, gente que vino a pedirle a mi papá oración porque literalmente no tenían qué comer. Y al tiempo ver que Dios les daba una abundancia tan grande como nadie prácticamente dentro de la iglesia y literalmente nunca más volvieron a venir un domingo. Y después los cruzábamos por ahí en un restaurante y ellos contentos disfrutando de todos los placeres, satisfechos por lo que Dios había abierto en sus manos, pero se olvidaron de Él. Y muchas veces estamos tan concentrados en pedirle a Dios que nos satisfaga cuando en realidad lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos guíe y nos transforme. Él no está para satisfacer tus placeres. Aunque Él puede y responde a cada uno de los deseos de tu corazón, Él no está para satisfacer tus placeres, sino Él está para formarte en una mejor persona. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces el arrogante se olvida de Dios, el orgulloso se olvida de Dios. Y hasta puedo decir que el orgulloso, y esto suena un poquito más fuerte todavía, pero literalmente el orgulloso es el anticristo. Oye, Cristian, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque literalmente el orgulloso es el anticristo. Muchas veces pensamos que el anticristo es el más pecador. El anticristo es, no sé, los de tal religión que son los que andan matando cristianos por ahí. El anticristo que más nosotros podemos ver y que nos enseña la palabra en 2 Tesalonicenses es el orgulloso. Cuando hablamos del anticristo en Tesalonicenses, hace referencia y dice, y es más, Juan dice lo mismo, que el anticristo salió de nosotros. Dice, hoy los anticristos eran de nosotros, salieron de nosotros, pero en realidad nunca lo fueron, porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubiesen ido. O sea que básicamente los anticristos son los que conocieron a Jesús, pero decidieron voluntariamente rechazar lo que Jesús les daba. No son los que están en pecado allá, viviendo de las drogas y mal hundidos en el pecado. Esos no son anticristos. Anticristo es el que conoció de Jesús y rechazó en la cara la verdad de Jesús. Ese es el orgulloso. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, hablando del día del Señor, del fin del mundo y toda la onda, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Dijimos que el orgullo es rebeldía. Una gran rebelión es un gran orgullo o una gran cantidad de orgullosos. Y se dé a conocer el hombre de anarquía, digan anarquía, aquel que trae destrucción. Claro, anticristo, destrucción tiene sentido, pero ¿qué es anarquía? Y fíjense que claramente podemos entender la diferencia entre monarquía y anarquía. Monarquía hace referencia a que hay una autoridad y anarquía es todo lo contrario a que no hay ninguna autoridad, ¿sí? Entonces, la monarquía hace referencia a un reino. Nosotros que estamos en Cristo respondemos a una monarquía. Y exactamente lo opuesto es la anarquía. ¿Y qué quiere decir la anarquía? Que no hay una autoridad. Porque la anarquía hace referencia de que todos son la autoridad. Lo que quiere el anticristo, el hombre de anarquía, como lo llama 2 Tesalonicenses 2, no hace referencia al anticristo como un matacristiano ni siquiera, sino hace referencia al anticristo como una persona que busca que te ames a vos mismo y no que ames a Dios. Que busca que te sientas autosuficiente. Que buscas que vivas en desobediencia. Que buscas la manera de que te sientas cómodo en esa desobediencia. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? ¿En serio? Dice, escuchen, aquel que trae destrucción. ¿Cuál es la característica del anticristo? Se exaltará
a sí mismo, decir conmigo orgulloso, dará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Se opondrá a todo. No hay Dios acá, anarquía, no hay autoridad, no hay una autoridad máxima. Y a cada objeto de culto. Inclusive se sentará en el trono, en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Lo único que detiene el mover del anticristo es el Espíritu Santo. Y quiero que vean este contraste entre la obra del Espíritu Santo y la obra del anticristo. Entendemos que el movimiento anticristo es un movimiento espiritual, no es humano, por más que haya personas involucradas en este movimiento. Es más, hay personas que se creen muy capas, como los Illuminati o cosas por el estilo, que se creen capos porque tienen autoridad, o porque pueden tomar decisiones importantes y no se están dando cuenta que le están sirviendo a una agenda espiritual que está programada desde hace mucho, como dice acá. El anticristo ya está trabajando, pero de manera secreta, porque no puede darse a conocer hasta que no se sea quitado del medio el que lo detiene. Y entendemos que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Como decía Catherine Kuhlman, yo no quisiera estar ni un solo minuto aquí en la tierra sin el Espíritu Santo. Ahora, veamos qué diferencia tiene el anticristo con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo detiene? El anticristo busca que te ames a vos mismo y que te exaltes a vos mismo. El Espíritu Santo busca que te humilles a vos mismo y que ames a los demás más que a vos mismo. Que consideres a los demás como mayores que vos mismo. El Espíritu Santo hace una obra totalmente opuesta a la del anticristo. ¿Pueden entender conmigo esto? El anticristo busca rebeldía, el Espíritu Santo busca obediencia y unidad. Son contrastes totalmente diferentes que nos permiten a nosotros entender la obra del Espíritu Santo y que por eso tenemos que vivir guiados por el Espíritu Santo. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no sean, así arranca nomás de entrada, no sean egoístas. Y acá tiene un par de tips de cómo pelear para no ser egoístas. No traten de impresionar a nadie. Y quiero que vayas pensando en cada punto. ¿Cuántas veces intentaste impresionar a alguien? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Fíjense la diferencia entre un corazón orgulloso y un corazón humilde. El humilde está buscando interesarse en los demás. El orgulloso se interesa solo en sí mismo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Escuchen esto. Se humilló a sí mismo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él no buscó que alguien lo humille. Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. De la misma manera que Jesús podía levantar un muerto, si entendemos que Jesús nació como hombre, como esclavo y renunció a los privilegios divinos, ¿quién era el que podía levantar a un muerto? Era el Espíritu Santo. Jesús como hombre tenía la misma capacidad que vos para levantar a un muerto, ninguna. Pero como el Espíritu Santo estaba sobre él, yo siempre digo que Jesús fue el primer y gran ejemplo de lo que una persona en el Espíritu es capaz de hacer. Jesús no lo podía hacer, el Espíritu Santo a través de Jesús lo podía hacer. Entonces ahora Jesús levantaba un muerto, no por quién era Jesús, sí, porque Jesús todavía no murió en la cruz. Jesús todavía no se entregó por todos los pecados del mundo. Todavía Jesús no había conocido esa otra faceta. Jesús no había sido glorificado. Jesús no estaba a la diestra del Padre. Jesús estaba como hombre y había renunciado a sus privilegios divinos. Ahí estaba Jesús, nació como esclavo. Y acá Jesús, lleno del Espíritu Santo, podía levantar a un muerto, podía amar a los cobradores de impuestos, a los que todos odiaban. Él amaba a las rameras, él amaba a los cobradores de impuestos. Él estaba ahí amándolos. ¿Por qué? Porque el único que hace la obra en nosotros para amar a alguien más es el Espíritu Santo. Y quiero decirles que de la misma manera que Jesús podía sanar a un enfermo en un instante o podía resucitar a un muerto, la misma obra del Espíritu Santo es la que te permite humillarte a vos mismo.
Entonces la mayor obra del Espíritu no es sanar el cáncer o resucitar a un muerto, sino humillarte a vos mismo. Por eso algunos me dicen, ¿qué tengo que hacer para poder resucitar a un muerto? ¿Ustedes creen que pueden resucitar a un muerto, sí o no? Si yo siempre predico los sábados, yo siempre digo, ustedes van a levantar a los muertos, van a sanar a los enfermos, yo sé que van a ver a las personas sacarse el cáncer con la mano. Ustedes van a ver cosas increíbles, gloria a Dios. Pero todo eso va a pasar cuando primero el Espíritu Santo los humille. Porque claramente si primero el Espíritu Santo no hizo la obra en vos, nunca va a hacer la obra a través de vos. Entonces cuando Dios hace la obra en vos y te transforma, claramente cuando una persona resucite o se sane, la gloria va a ser para Dios porque ya fuiste humillado. Y en cambio, si Dios hace algo a través de tu vida sin haber hecho la obra en vos, entonces no le vas a dar la gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces, fíjense el ejemplo de Jesús. Tengamos la misma actitud de Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y acá vemos dos cosas fuertes que quiero que ustedes entiendan. Primero, Jesús, ¿qué tenía que hacer o qué tuvo que hacer? Sean fuertes, dale. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Jesús no tuvo que glorificarse. Jesús no tuvo que apuntar hacia arriba. Jesús tuvo que apuntar hacia abajo, porque el que lo elevó fue Dios, no Jesús. Por eso les digo que la obra, cuando queremos que Dios haga la obra nosotros, yo no apunto hacia arriba. Wow, mi meta es ser el hombre más conocido del mundo, el empresario más fuerte, el millonario. No, esa no es mi meta. Mi meta es humillarme, porque es Dios el que me eleva. Es Dios el que hace la obra en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Y quiero que entendamos el concepto de humillación en este contexto. Y es que no hace referencia, nosotros pensamos que humillarse o ser humillados tiene que ver con el quedar mal delante de todo el mundo. Pero ese nivel de humillación ya la vivió Cristo. Ahora no hace referencia al quedar mal delante de todo el mundo como ya lo hizo Jesús. Al único que lo tiene que mirar es a Jesús. Yo lo único que puedo hacer es humillarme a mí mismo en obediencia. O sea, mi humillación no está en que quedo mal. Mi humillación está en que soy obediente, aunque quede mal. Entonces, yo me acuerdo claramente cuando estaba en 5º año de la secundaria, fue cuando yo tuve mi encuentro más fuerte con Dios y empecé a cambiar mi vida. Y fue exactamente en las vacaciones de invierno del último año de la secundaria para nosotros. Y entonces yo había llevado, tampoco era un tarambana, pero no estaba tan firme en Dios. Y entonces los primeros 6 meses de mi 5º año fueron de una manera y mis segundos 6 meses de 5º año fueron de otra manera. Y el cambio fue drástico. Y solo lo notaron probablemente los que estaban cerca. Entonces, claro, mis amigos, yo era el asador oficial de los pibes. O sea que yo preparaba los asados de la promo, cuando diseñamos la remera, cuando íbamos a recibimos la remera. En todo momento yo era el asador de los pibes. Y ellos me conocieron de una manera a mí. Y después vieron el cambio en mí. Justo en las vacaciones, o sea, yo volví de las vacaciones siendo otro cristiano o empezando a ser otro cristiano. Y entonces en esa transformación ellos se enojaban conmigo, ellos se burlaban de mí, ellos me querían insultar y con bromas manipularme para que yo haga lo que ellos hacían. Y aunque no fui religioso de orar en lenguas todo el día en voz alta o cosas por el estilo, yo me acuerdo que iba, cocinaba el asado y en cuanto algunos se empezaban a empedar, yo me iba. Yo me iba, agarraba mis cosas, ni siquiera saludaba, porque si saludaba me bardeaban. Entonces, agarraba mis cositas, mi cuchillo, mis me subía en el auto y me iba a mi casa. Porque yo tomaba la decisión de salirme de ahí. No me sentía cómodo directamente. No es que, ay, qué ganas de estar con los pibes ahí con los varones. Yo no me sentía cómodo y me iba. Y obviamente que se empezaban a burlar. ¿Por qué te fuiste ayer? ¿Qué es lo que te hace el banana? Y me empezaron a bardear los chicos y se reían de mí. Pero actualmente, después de varios años, desde hace un par de años atrás,
tengo chicos que eran mis amigos y que actualmente me piden oración porque están pasando por su segundo divorcio, porque está a punto de nacer su segundo hijo de la segunda mujer y están con una vida ya difícil de acomodar. Ya no es un rompecabezas fácil. Es un rompecabezas que tiene probablemente varias partes. Y Dios todavía puede hacer muchas cosas en ellos, pero hay decisiones que ellos tomaron muy malas de satisfacer sus propios placeres que hoy los dejaron en un lugar diferente al mío y que ellos hoy me piden oración. Y yo puedo orar por ellos y me dicen, ¿cómo hiciste? Y le digo, ¿sabes lo que hice? Es donde no me sentía cómodo, me salí. Fue seguirla. Todo lo que ustedes se burlaban de mí, hoy me permite estar como yo estoy. Pero yo aprendí a obedecer, aunque quede mal. Porque mi obediencia está por encima de satisfacer mis placeres. Y no les digo que esto los haga personas perfectas, sino que nos hace personas humildes y dóciles. Y quiero ir cerrando con esta idea. Lo segundo de este pasaje que leíamos recién es que Dios hace la obra. Yo tengo que humillarme y Dios es el que hace la obra. Y yo hablaba el lunes pasado que es Dios el que hace la obra en nosotros. Y si entiendo que es Dios el que hace la obra en mí, entonces yo no soy el encargado de hacer la obra, yo solo soy el encargado de dejarlo hacer la obra. Y entonces quiero cerrar con este concepto para que se entienda bien fácil. Si yo tengo a Bauti y a Nahue, yo soy Dios y quiero formar en ellos un buen cristiano. Y yo tengo una persona que aparentemente está mejor. Por ejemplo, Nahue está mejor. Él no consume drogas, él no está en ese tipo de adicciones, aparenta ser un buen tipo, le ayuda mucho a sus padres, tiene un buen ejemplo de vida. Él pareciera ser un buen tipo sin Dios. Y por el otro lado tenemos un Bauti que es, en este ejemplo, un cachivache, drogadicto, lleno de pecados, errores en su vida, un muy mal pasado. Y voy a decir, este tipo lo que menos quiere es a Dios. Y si los dos quieren y buscan ayuda de Dios, escuchen, Dios prefiere mucho más a un Bauti lleno de pecado, errores y una mala vida que se deja transformar que a un Nahue que cree que sabe lo que tiene que hacer y que cree que sabe lo que está bien. Porque en Dios vale mucho más lo dócil que seas que tus buenas obras. Ay, qué bueno todo lo que hiciste, pero más allá de lo bueno, ¿qué tan dócil sos a lo que Dios quiere hacer? Ay, no, es que yo le doné a todos los pobres y yo me fui, ayudé allá a todos estos y me fui a dar la célula cuando no tenía ganas. ¡Wow! ¡Qué hermoso todo lo que estás haciendo! Pero más allá de eso, ¿te estás dejando transformar por Dios? ¿Te estás dejando transformar por Dios? Esa es la verdadera humildad. Dejarme transformar, reconocer que necesito la autoridad. El orgulloso no se somete, el humilde no puede vivir sin la dirección de Dios. Entonces, Dios no necesita personas perfectas. Es más, la Biblia dice, Él escogió lo menospreciado y lo vil para humillar a los que creen que saben mucho. Porque no se trata de cuánto sabes. Si sabes poco, no hay drama. Si no sos bueno, no hay problema. Si te consideras uno de los peores, no hay drama. El tema está en que te dejes transformar por Dios, que seas dócil. Y ahí está la humildad. Cuando entiendo que Dios es alfarero, entiendo que a Dios le es más fácil trabajar con arcilla blanda que con cerámica. Entiendo que lo que Dios más busca no es un prototipo ideal de cristiano, sino una persona que se deja transformar por Él, que es dócil a los cambios, que entiende cuando Dios le dice. Hay gente que, por ejemplo, eso pasa mucho en la religiosidad. ¿Por qué? Porque el que es religioso sabe por la ley, por la lista de cosas, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y entonces se vuelve rígido en lo que tiene que hacer. No, tenés que vestirte así y no tenés que vestirte así. Tenés que hablar así y no hablar así. Y empezamos a poner paradigmas y a endurecer o volver rígida la idea y la obra de Cristo. Y en vez de poner las manos en un alfarero, ponemos las manos en un molde. Ponemos nuestra vida en un molde porque quiero ser como ese molde. Entonces me pongo ahí adentro. Pero Dios no nos llama a ponernos en un molde. Él nos llama a dejarnos transformar por Él. Entonces, chicos, yo de verdad aprendí y estoy aprendiendo a dejarme transformar por Dios. Y no es fácil. Es difícil. Tenemos que aprender a seguir, a escuchar. Tenemos que aprender a veces a silenciar otros ruidos de nuestros placeres para escuchar su voz, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? Cuando yo empecé a dedicarme al ministerio, todo empezó
porque yo estaba orando y ayunando por un nuevo negocio que yo estaba por emprender. Y me acuerdo que con Maca estaba de testigo, habíamos armado y preparado el nuevo plan de negocios para un nuevo negocio que íbamos a abrir. Y entonces habíamos hecho un pequeño estudio de mercado, una preparación de números en general, porque teníamos una persona que iba a hacer la inversión para poder trabajar juntos en este negocio grande, lindo, iba a ser lindo, y al que le gustan los negocios sabe lo que es estar frente a una buena oportunidad y hasta tener el inversionista todo ahí. Y me acuerdo que yo le digo a Maca, mi amor, vamos a orar, porque yo siempre oraba antes de emprender algo o lo que sea, y le digo, vamos a orar, porque yo ya estaba en esta transformación de Dios en mi vida. Y le digo, vamos a orar para que Dios nos confirme, porque sin el respaldo de Dios no vamos a hacer nada. Aunque pareciera que los números nos van a dar bien, vamos a orar. Y me acuerdo que me puse a orar y me puse a ayunar. Y le dije a la persona que iba a hacer la inversión, que tenía todas las carpetas con todos los estudios de mercado, de todo listo, los proveedores, todo listo para empezar. Le digo, dame 3 días. Y esa persona era cristiana, entonces le digo, dame 3 días para orar y ayunar y tener la confirmación de Dios y ahí le metemos. Pero el tipo está esperando el pago, dame 3 días nomás. Y me acuerdo que me puse 3 días de ayuno y oración. Y está bueno orar cuando vas a emprender algo y cuando las emociones te suelen distraer. Porque es fácil orar cuando todo te va mal. Es fácil ayunar cuando tu familiar querido está internado a punto de morir. Todos ayunamos y oramos ahí. Pero no todos ayunamos y oramos cuando Dios te está por entregar tu primer 0 kilómetros, estás a punto de recibir la llave de tu casa. No todos ayunamos y oramos cuando están nuestras emociones de por medio. Y me acuerdo que me puse a orar y ayunar para que Dios me guíe en esa decisión. Y cuando me pongo a orar, siento en mi corazón bien fuerte, no lo hagas. Y yo, diablo inmundo, asqueroso, salí de acá, te reprendo. Y literalmente al otro día Dios me vuelve a confirmar, no lo hagas. Y yo decía, pero Señor, mira mis números, fíjate que hicimos todos los cálculos de todas las maneras posibles y sabemos que nos va a ir bien. Y Dios me dijo, no te estoy diciendo que te va a ir mal, te estoy diciendo que me hagas caso y que no lo hagas. Y yo, güey, Señor, te estás zarpando, ¿verdad? Y quedó el tercer día de ayuno como la última confirmación, que es la parte más fea de todo esto. Y es cuando ya Dios no te dice nada. Pero Señor, decime algo. Y como que Dios te dice, ya te dije. Y entonces me acuerdo que ese tercer día de ayuno, primero corté con una buena milanesa y después hablé con Maca y le digo, mi amor, Dios me dijo que no lo hagamos. ¿Qué? Pero vos, mi amor, Dios me dijo que no lo hagamos. Yo no te iba a mentir, yo tengo unas ganas de hacerlo. Las emociones a mí me superan, florecían de mi corazón las emociones y las ganas de emprender y que nos vaya muy bien. Pero yo le dije a Maca y ella me dice, pero nos va a ir bien. Y yo digo, ¿qué preferís? ¿Que te vaya bien o tener la aprobación y la guía de Dios? Porque no siempre Dios nos evita de algo porque nos va a ir mal o nos va a salir mal, sino que nos evita de algo porque nos va a alejar de Él. Y entonces simplemente oramos con Maca, lo decidimos juntos y fuimos a hablar con la persona que iba a hacer la inversión y parecíamos locos, pero le dije, no vamos a hacer. Pero Cristian, si ya hicimos todo, ya estábamos listos, yo ya tengo todo preparado ahí. Le digo, sí, yo sé. Es más, si querés, nosotros te sembramos todo el proyecto, hacelo vos, porque sé que te va a ir bien. Pero nosotros no lo vamos a hacer porque Dios me dijo que no lo hagamos. Y les puedo asegurar que no hay mayor fruto en el Espíritu que la obediencia. Los dones son irrevocables. Los dones no pueden crecer o decrecer. Los dones, lo único que lo puedes hacer es entrenar. Pero la obra del Espíritu en nosotros la hacemos crecer o la hacemos decrecer en base a nuestra obediencia. Cuando yo veo a alguien que Dios lo usa, y estamos hablando de algo fuera de los dones, porque el que es profeta va a ser profeta igual aunque esté en pecado. El que canta bien y le adora al Señor y es buen adorador puede ser un buen adorador aunque esté en pecado. Porque hay dones que son irrevocables, ¿sí? Eso le digo para que no le crean a todo el mundo porque te dice algo de parte de Dios, porque hay dones, ¿sí? Es como que vos le digas a Messi que no juegue bien al fútbol. Ya está en él, ¿se entiende? Entonces, uno puede entrenarse y mejorarlo un poquito, pero ahí está. En cambio, la obra del Espíritu en nosotros solamente viene por obediencia. Y cuando vos ves a alguien que Dios lo usa mucho, yo lo veo a alguien que Dios lo usa mucho y digo, wow, cuánta obediencia tuvo que tener ese hombre o esa mujer para que Dios lo use así.
Entonces, cada obediencia no es una prueba solamente que te cuesta o que te duele, es una prueba de confianza para Dios, para que Él ponga algo mayor sobre tu vida. El Espíritu Santo no tiene límites sobre nosotros. Por eso les dije, Dios no puede hacer una obra a través de nosotros si primero no hizo una obra en nosotros. Él necesita transformarnos. Cuando Él te transforma, listo, vas a estar muerto por pasar por al lado, como le pasaba a Pedro. Pedro iba caminando y los muertos se resucitaban, los enfermos se sanaban. Él iba caminando y decían que la sombra lo sanaba. En realidad no era la sombra. La sombra no tiene poder, ni Pedro tampoco. La gente busca creer en lo que ve, pero sí podía sentir que había una gloria sobre Pedro, porque Pedro había sido transformado. Entonces, no sos vos, es lo que Dios quiere hacer en vos. Y entonces, la humildad es el mayor recurso para ver la obra de Dios en nuestra vida. Más allá de todas las buenas obras que vos puedas hacer, la humildad es el mayor recurso para la transformación de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cristo se humilló, Dios lo levantó. Muchachos, ya sabemos el camino. No es para arriba, es para abajo. No es buscando exaltarme ni buscar un nombre, es humillarme. Me acuerdo con Maca cuando estábamos acá en la iglesia, empezamos a servir en el ministerio a full, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pum, y sentimos como que al principio nos chocamos contra una pared y muchas personas que decían que nos amaban de la nada se pusieron en contra nuestra y empezamos a decir, Señor, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dios nos dio una sola palabra. En vez de estar queriendo crecer, si ellos quieren pisar cabezas, entonces agachen su cabeza y sean alfombra. Güey, Señor, vos estás resarpado. Sean alfombra, agachen la cabeza. Y literalmente con Maca tuvimos que agachar la cabeza. Porque ahí estaba Dios hablando y Dios transformando. Y lo que Dios necesita no es alguien que predique bien o que sane a los enfermos. Lo que Dios necesita es alguien humilde que se deje transformar. Algunos de ustedes pueden decir, yo soy malo predicando, yo no entiendo la Biblia, leo y no entiendo todo lo que enseña Cristian. ¿Cómo hace para sacar todo eso? Chicos, yo soy el que menos entendía de la Biblia. Yo odiaba la Biblia, mi papá me regalaba Biblia en diferentes versiones para que yo lea. Le decía, papi, no entiendo, prefiero leer libros de negocio y otra cosa. Mira, la Biblia no entiendo, eso es chino básico para mí. Y hoy puedo interpretar la Biblia porque es la transformación que el Espíritu Santo hace en mí. Porque Dios, lo que Dios necesita no son tus cualidades ni tus habilidades. Dios necesita tu capacidad de obediencia y tu capacidad de transformación de Él. Dejarte transformar por Él. Lo único que Dios necesita es una persona que busque la dirección de Dios. Humildad, dóciles, ser blandos. ¿Cuántos me entienden? Entonces, esa es la obra del Espíritu. En nuestra naturaleza está el orgullo, pero en el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros está la humildad. ¿A quién estás alimentando más? ¿A quién estás alimentando más? Por favor, decirle que está al lado tuyo, no despiertes al gigante. Y date cuenta enseguida. Date cuenta enseguida porque es fácil. Es fácil darte cuenta. Chicos, es difícil predicar cuando todavía estás pensando en la lista de ropa que tengo que poner dentro del bolso y si tengo el boarding acá en el celu y toda la locura esta. Pero tenía ganas de compartir esta predica con ustedes porque de verdad lo más importante de nosotros es dejarnos transformar. Es dejar que Dios haga la obra. Dios es el que te va a exaltar, el que te va a dar gloria. Él es el que te levanta. Nosotros solamente seguimos a Jesús. Nosotros solamente sabemos mirar para abajo. Él es el que nos levanta. ¿Cuántos me entienden? Entonces, no tampoco por ser o simular una falsa humildad voy a estar garroteándome a mí mismo, porque también están los que se autoflagelan constantemente. No, porque yo no sirvo, yo no existo, para mí no es nada, yo no soy nada, es solo el Señor. No, solo el Señor tu abuela. Soy un hijo de Dios y yo puedo orar y que un demonio se someta a mi autoridad porque soy un hijo de Dios. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo mi autoridad espiritual, pero cuando se trata de hacer algo, yo no me guío ni por mis emociones, ni por mis placeres, yo me guío por obediencia. Estoy por obediencia. ¿Qué te dijo Dios? Por eso le decía la importancia de orar la semana pasada. Oramos para buscar la dirección de Dios. Chicos, yo oro hasta para comprarme una zapatilla. ¿Por qué? Porque yo identifico dónde más florecen mis emociones. Ustedes tratan de identificar dónde florecen sus emociones. Yo, por ahí a las mujeres le pasa con las carteras o cosas por el estilo. A mí me pasa con las zapatillas, chicos. Yo voy a un local donde hay zapatillas y yo sería capaz de endeudarme para comprarme todas las que me gustan. Me amo las zapatillas y es más, el comentario de mi mamá es el mismo del comentario de Maca hoy. Tenés un montón de zapatillas. Pero amo las zapatillas y como las amo, trato de no tomar una decisión por mis emociones y me pongo a orar si realmente me voy a comprar esas zapatillas. Y les puede sonar exagerado, pero pregúntenle a Maca.
Me pasó que yo la veo en la página y mira lo que está, y Maca me dice, comprate, imagínate, o sea, él me da... ¿Qué hace cualquiera si tu esposa te dice, comprate? No me vio más, me fui corriendo a comprar. Y ella me dice, no te compraste, todavía no estoy orando. Pero de verdad, y pasan 2 o 3 días y ahí me voy a comprar. Aunque me muero de ganas, pero trato de doblegar mis emociones y nada de lo que hago, ya lo hago por mis emociones, trato de hacerlo por obediencia. Señor, ¿está bien que me compre? ¿Te gusta esa zapa? ¿La voy a usar? Y hablo con Dios porque esa es la comunión con Dios. Ah, ¿quién te cree, vos, Benigil? No, es que Él es papá y yo aprendí a hablar con Él y a hacerlo parte de mi vida porque quiero que Él me transforme. Algunos dicen y creen que el que ora mucho es un orgulloso, pero en realidad el que ora mucho es el más humilde porque reconoce la guía de Dios y la necesidad de Dios. Entonces, muchachos, seamos humildes, no nos creamos autosuficientes, no seamos rebeldes contra Dios. Uno de los pensamientos que más odia el Señor y que más odio yo también es el pensamiento del a mí me parece. ¿A quién le importa lo que a vos te parece? Si vos querés seguir lo que a vos te parece, de la esquina para allá, haz lo que a vos te parece y no vengas a la iglesia. Si vos venís a la iglesia porque ya no te guías por lo que a vos te parece. Ya a mí me parece que fuiste muy fuerte con la prédica. Si a vos te parece, me encanta eso, ¿entendés? O sea, ¿desde cuándo podemos vivir nuestra vida por lo que nos parece? Eso es anarquía pura, eso es anticristo. Eso viene del mundo, no viene de Dios. Dios es amor y todo lo que vos quieras, pero Él no está preguntando lo que te parece, Él está esperando que vos le preguntes a Él qué le parece. Entonces, de verdad les digo, peleemos contra el orgullo, no nos damos cuenta que estamos queriendo conquistar cosas en Dios y no nos damos cuenta que está ese gigante mucho más fuerte que nosotros, que es nuestro propio orgullo, que no nos permite seguir. Jesús dijo, el que quiera seguirme, yo voy allá arriba, voy a llegar allá arriba, pero estoy yendo para allá abajo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tiene que cambiar su manera de vivir y tomar su cruz. ¿Qué es eso? Humillate, deja, agachar la cabeza. Ay, pero es que mi líder me sacó y ahora no me deja y porque me dijeron y mi líder del ministerio y porque allá. Puras excusas para alimentar tu orgullo. Puras excusas para alimentar tu orgullo. No porque Cristian le saluda a fulano y a mí no me saluda, porque a él le convida chepacito, a mí no me convida chepacito. Chicos, yo jamás voy a hacer algo con intenciones de generar una maldad en alguien. Sí, es muy probable que le convide chepacito a uno y al otro no, pero no porque haga diferencia, sino porque soy colgado. Y porque encima no veo de lejos, o sea que si estás atrás no te saludé, no es que estoy enojado con vos, que no te vi nomás. Entonces, chicos, de verdad, dejen de alimentar pensamientos que lo único que hacen es agigantar su orgullo. Y empecemos a buscar humillarnos y humillarnos y humillarnos y más obediencia. Y cada victoria de obediencia te va a dar mucho mayor gloria y más poder de parte de Dios, porque Dios quiere darte gloria. Pero Él está limitado a tu orgullo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar.